Estamos en vivo, muy buenas tardes, transmitiendo dentro, en el marco del proyecto Un Fondar, recuperando el Ravel chileno, y estamos muy contentos esta tarde porque tenemos un invitado que les queremos presentar, Fernando Escobar, quien viene a nutrirnos con su experiencia sobre el instrumento. Somos un equipo de trabajo, Roberto Allende, que lidera el proyecto, como luthier o laudero, Tamara Hijada, que nos ayuda con las comunicaciones, y yo soy María Popich, licenciada en Artes Musicales, que apoyo a la investigación. Así que aquí estamos y los dejo directamente con Fernando, quien nos va a contar y se va a presentar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de saludarnos y agradeciendo esta invitación a compartir algo de lo que conocemos respecto del Ravel. Bueno, mi nombre es Fernando Escobar. Yo soy profesor de música. Llevo años trabajando en investigación en la cultura tradicional chilena, especialmente lo que corresponde, lo que se refiere a la guitarra campesina, haciendo transcripciones, participando en algunas publicaciones también. Como músico también tengo una formación, una experiencia como guitarrista de flamenco. Me gusta mucho el flamenco. Puedo acompañar cante y baile, ¿ya? Y también otra beta importante de mi vida musical tiene que ver con la música árabe, la música de Oriente, el romancero español y toda su influencia a través del mundo, ¿ya? Entonces, bueno, eso en líneas generales es lo que hago principalmente, profesor de escuela y eso. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, excelente. Roberto, ¿te presentas tú o te bastó con la presentación que di? ¿O tienes algo más que decir? Sí, bueno, yo me voy a presentar así cortito. Mi nombre es Roberto Allende, soy laudero, constructor de instrumentos de cuerda hace 6 años. Y bueno, mi enfoque es principalmente un trabajo bien artesanal y el rescate de maderas, de reutilizaciones y recolecciones también. Hago intercambios de saberes con los mueblistas. Voy por una línea bastante respetuosa. Y de ahí mi conexión con el Ravel y querer incentivar a un equipo para poder formar este proyecto y volver a vitalizar un instrumento muy bello, muy importante, y en eso estamos. Estoy súper contento, muy agradecido primero con la Manana, que está ahí haciendo la metodología, con Tamara. Somos un equipo ahí bastante empoderado y súper respetuoso también. A Fernando por aceptar la invitación, por compartir un montón de cosas que vamos a hablar a continuación, igual, que son características del instrumento. Y bueno, también agradecer a Milka y a Gastón, con los cuales también estamos construyendo este proyecto. Así que muchas gracias por estar acá. Muy bien. Excelente. Bueno, yo que también soy profesora básica, te cuento, Fernando, además yo también soy profesora básica, así que es colega. Tú como profesor, y me imagino que en la audiencia pueden haber personas que no tienen idea de lo que es el Ravel, que estén por curiosidad, porque son amigos nuestros, y ¿cómo les presentarías el instrumento? Bueno, el Ravel es como el abuelito del violín, según es un instrumento muy antiguo, uno de los más antiguos. Llega a la península ibérica, España llega a través del mundo árabe, y América llega con la conquista española, ¿ya? Es un instrumento que siempre ha sido o ha pertenecido a la línea de los instrumentos campestres o pastoriles, por decir así, ¿ya? Aquí en Chile tenemos un Ravel más tradicional, es un Ravel que tiene caja y se caracteriza por tener 3 cuerdas. Y una cosa interesante es que el puente que tiene el Ravel es un puente que tiene una pata, por decir así, en la tapa, y la otra en el fondo
del instrumento, lo cual le da una característica sonora bastante especial. Eso en líneas generales. Hay muchas más cosas sobre el ravel, pero con eso diría yo. No sé si quieres si necesitan algo más. No, ese es para introducir a todos los auditores que van a escuchar ahora y luego cuando vamos a subir posteriormente el video a YouTube, así que es para poder introducir a las personas que no conocen el instrumento. De acuerdo a las líneas de conversación que habíamos hablado previamente, si es lo que nos llama la atención es el sonido, el timbre que le decimos los músicos, aquello que uno escucha y dice, ¿qué instrumento es ese? ¿No? Y en ese sentido el Ravel tiene un sonido, como todos los instrumentos, que es único, que es propio. ¿Y qué es lo que le da esa identidad al sonido del Ravel, según tu experiencia o cómo lo ves tú? Bueno, en líneas generales, el Ravel tiene un sonido bastante nasal, ¿ya? Es un instrumento rústico, por decir así, ¿me entiendes? No es un instrumento de alta lutería. Generalmente está a cargo su construcción de artesanos. ¿Ah? En líneas generales, muchos de los ravelistas han construido su Ravel, ¿ya? Si uno revisa en España, por ejemplo, o en la mayoría de los... Piensa que este contexto es un contexto pastoril, o sea, un pastor, ¿cierto? Alguien que necesita estar en un lugar alejado y se hace su instrumento, toma elementos y hace su instrumento. Fíjense que el Ravel, en líneas generales, uno en España lo encuentra hecho con madera vaciada, con tapa de cuero, con tapa de madera, inclusive algunos de tarro, de metal, ¿me entiendes? Y eso indica que ha sido construido, digamos, en distintas partes con distintos elementos. Aquí en Chile encontramos la variedad de madera completa, ¿cierto? Con tapa y el Ravel de calabaza, ¿ya? Entonces, este instrumento tiene una sonoridad que le da esa cosa como más nasal. Si uno revisa audios del rabab árabe, que es como el antecedente más claro, digamos, de la llegada del mundo árabe a América, el rabab, claro, inclusive tiene cuerdas de crin de caballo. ¿Ah? Entonces, igual eso le da una sonoridad bastante distinta al sonido. Es como más como que hasta suena como una S entre medio, junto con el raspado. Entonces, ese sonido que uno escucha ahí, si uno lo tiene más parecido, es como que tiene que ver con el sonido del Ravel, ¿ya? Y aquí en Chile el Ravel uno lo usa con cuerdas de violín o con cuerdas de guitarra, le pone o la cuerda que tenga, cuerda de metal, se fija, o cuerda de tripa, también. Yo he tenido un Ravel que le puse cuerda de tripa y la verdad la sonoridad con cuerda de tripa es preciosa. ¿Ah? Entonces, pero sigue siendo un sonido como medio apagado, medio gangoso, medio nasal. Esa es como la sonoridad que tiene el Ravel. Comentabas tú, Fernando, que también ese sonido está asociado a algo, a un objetivo quizás de los mismos músicos que lo construye, y tú me comentabas algo muy interesante cuando yo te consulté acerca de lo que yo pensaba construir, que de hecho tengo el primero aquí al lado, y entonces tú me comentabas que había toda una cultura asociada al Ravel, igual, como de la música, que es similar a lo de la guitarra chilena. Claro, o sea, si uno mira este línea que yo te puse, o sea, mira, si uno piensa en la Edad Media, el Ravel existía, se usaba, aparece en las cantigas de Santa María Alfonso X el Sabio, aparece en los códices, aparece dibujado el Ravel. En algunas catedrales aparece el Ravel tocándose. Sin embargo, este instrumento, a diferencia de las fídulas y de las violas, que se desarrollaron a través de las cortes, a través de la música, se integraron a la polifonía, se desarrollaron hasta convertirse en las vihuelas, en las violas y todos los instrumentos que nosotros ya conocemos derivados de esto. Sin embargo, el Ravel se mantuvo en el campo. Siempre fue un instrumento agrario, campesino, ¿me entiendes? Y hasta el día de hoy sigue teniendo ese carácter, ese sentido. Por lo tanto, está asociado a una música que es la música campesina. Entonces la pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo es la música campesina?
Y ahí es donde uno podría, empezamos, digamos, a hilar un poquito más fino. Si yo te pregunto, la música que escuchas en la radio, a lo que se le conoce como música típica, ¿es música campesina? La música de los Guasos Quincheros, por ejemplo, ¿te fijas? O el neofolclore, ¿es música campesina? O la música folclórica, escuchemos el Cuncumen, los grandes exponentes del grupo de proyección folclórica que están intentando proyectar esta música. Entonces, si uno, te pongo el caso con la guitarra, yo al estudiar la guitarra chilena, la guitarra campesina, de repente me doy cuenta que en muchos de estos trabajos que se ha hecho con música, por popularizar la música folclórica, ¿me entiendes? Han sido grabadas y vendidas, ¿cierto? Y entrada al mercado haciendo que sea música popular. ¿Cuál es el acto que se hace? En el fondo, toman esta música campesina, se hace un arreglo, ¿me entiendes? Un arreglo, y se transforma en otra música que es más del gusto del popular, por decir así, de la ciudad. Ejemplo, ¿cierto? La música típica, tú escuchas a la gente de los Cuatro Guasos, qué sé yo, esa música tiene un similar muy fuerte a la música de los boleros, ¿cierto? La música argentina. Ese es como el universo sonoro que tiene. Entonces esas tonadas, esas cuecas, esos valses tienen esa sonoridad. Entonces si tú analizas la música hecha por cultores, y tú escuchas cultores, no sé, pues del sur, no sé, de Temuco, escuchas gente de Linares, más al norte, y hay un mínimo común en la sonoridad de la guitarra, en la forma de hacer sonar la guitarra, pero esa sonoridad, y muchas veces, hoy día, podemos escuchar mucha guitarra por afinación campesina, pero si uno revisa grabaciones más antiguas, prácticamente no aparece la afinación por tercera alta o transporte, que es lo que es muy común hoy día escucharla, digamos, en el repertorio inclusive de compositores nuevos, gente que está investigando, integrando la música folclórica o tradicional a su repertorio. Entonces, tal como hay una sonoridad en esta guitarra campesina, ¿cierto? Y tiene sus códigos armónicos, sus códigos rítmicos, lo más probable es que el Ravel también los tenga o por lo menos se ajuste a esos, ¿me entiendes? Aquí tenemos un problema, digamos, yo puedo encontrar guitarristas, cultores, ¿cierto?, que están tocando una polca, a pesar de que la polca estuvo en boga a finales del 1800, principios del 1900, después dejó de estar en los medios musicales, ¿cierto? Pero se mantuvo en la tradición y se aprendió, y hoy día tú vas al campo y alguien que toca guitarra va a tocarte una polca o una marcha o un vals, ¿me entiendes? Lo va a hacer. Cosa que con el Ravel no ocurre, porque el Ravel se descontinuó. O sea, todos los que tocamos Ravel hoy día somos gente que está haciendo una propuesta, está revisando, está recreando el Ravel. Entonces la pregunta es, si lo vamos a recrear, ¿cuáles son nuestros parámetros para recrear? Para revivirlo o hacer lo que se integre. Yo, por ejemplo, dentro de todo, me hice una propuesta sencilla, digamos, lo integré, hice un trabajo hace tiempo con un grupo de niños de un grupo folclórico, hicimos repertorio de guitarra campesina, pero lo hicimos con instrumentos escolares. Entonces ahí tú encuentras flautas, encuentras Ravel, o sea, el Ravel se integró a esta orquesta escolar, ¿entiendes? No había violín, pero agregamos un Ravel o dos Raveles, mandolina, acordeón, melódica, ¿te fijas tú? Y hicimos una propuesta de orquestación donde se integraba el Ravel y los otros instrumentos para hacer esta música que era en realidad música para guitarra sola o piezas de guitarra, pero del estilo de la guitarra campesina. Entonces ahí hay una idea, ¿cierto?, de qué música voy a tocar con el Ravel y qué voy a hacer cuando toque con el Ravel. No sé si... Me quedó muy claro. Me encanta cómo vamos conectando sobre cómo se construye, cómo suena, cuál es su universo sonoro, porque evidentemente es todo intrincado, ¿no? Un instrumento es la función que cumple, quienes lo usan, pero es importante lo que tú dices, cómo también se va transformando los instrumentos, ¿no? Y en ese aspecto, ¿qué es lo que consideras tú, por tu experiencia,
por lo que tú crees, qué es en la construcción lo que es característico del instrumento. Bueno, yo pienso que principalmente uno de los elementos más característicos que tiene es lo del puente, que tiene un puente que tiene Lo tiene un muestro un puente. poco. Ahí está, claro, perfecto. Ahí está, claro. Te fijas, ahí tiene uno que está en la tapa y la otra patita baja al fondo, ¿me entiendes? Entonces hace las veces de alma. Pero eso genera una sonoridad muy particular porque hace que resuene de una manera distinta al Ravel. Yo creo que ese es uno de los elementos. Primero, aquí en Chile se usa con 3 cuerdas, eso es lo otro importante. Y yo creo que eso es lo más característico. Del resto tiene que ver tiene ese formato, ese que tú le diste, ¿cierto? Este formato como de viola o de violín, muy, muy similar, que es el que aparece en los rabeles que conocemos, digamos, a través de fotografía, rabeles chilenos, que son como 2 o 3, no, Sí. dos supuestamente hay, así que uno puede decir esos rabeles tienen de esa forma, ¿ya? Y entiendo que el rabel ahora no me acuerdo, las señoras, ¿cómo se llama ya, Del registro, el registro que hay, el registro que hay registro sonoro. Emelina sonoro, Crespo y ya, su perfecto, hermana, gracias. ¿o no? Justamente, ya. Entonces, según al escuchar, ¿cierto? Por ahí hablar al investigador que hizo este disco, ¿te acuerdas tú? El Rabeleando, deja que lo tengo anotado por aquí, Arturo Urbina, ¿cierto? Él en sus comentarios, por ahí en una radio lo escuché hablando, entonces decía que el Ravel era bastante tosco, bastante rústico, diríamos, podría haber sido bastante duro de tocar, digamos, por decir así. ¿Te fijas? Y eso indica que la construcción no está muy elaborada. Ahora, eso no quiere decir que o sea, el Ravel que yo hice, por ejemplo, me preocupé de que no sea tan complejo tocarlo, ¿me entiende? Que la mano quede cómoda, que le alcance, que la tensión de las cuerdas, ve para que la cuerda tenga una suficiente tensión de que no guatee mucho. En muchos Raveles que uno escucha, o grabaciones de Ravel, se escucha mucho la cuerda hacer un guateo, digamos por decir así, que es porque la cuerda queda muy suelta, porque depende de la tonalidad. Está el tema Y de cómo afinas el Ravel. esa pregunta te iba a hacer. Por ejemplo, ¿manejas diferentes afinaciones o hay una que se... La afinación más tradicional tiene que ver con que tú usas una cuerda como tónica y otra cuerda como dominante o subdominante. Puedes usar las dos dominantes a la orilla y la tónica al centro, o la tónica acá. Eso va a depender, igual que en la guitarra campesina, tú afinas de acuerdo a lo que va a cantar la persona. ¿Entiendes? El Ravel se afina en la tonalidad en la que va a cantar, en la que vas a acompañar. Y bueno, si estás, como estamos trabajando con una cuerda re, ¿me entiendes? Referencial. Re era el medio, entonces si la melodía está en do o está en mi, tú puedes dejarla con la cuerda del medio. Si está en la o sol, puedes usar la cuerda de la orilla. Ahí eliges qué cuerda te quede en la tónica y luego la otra cuerda tendrá que ser la dominante, que es lo más lógico que se use. Yo no sé no entiendo que haya alguna afinación específica, sino que tú tienes una tónica y dominante a la cual acceder para acompañar. Claro, eso quizás por el modelo tradicional que según la investigación que yo vi, tenía, y de hecho yo lo quise conservar aquí en el diapasón con poca curvatura, ¿vale? Igual Claro, en bastante este yo le plano. agregué un poco para favorecer la pulsación y también el tema del frotado con el arco, pero claro, como tradicionalmente fue muy plano, dificultaba o en Claro. realidad no estaba dentro de la música que se tocaba tocar varias cuerdas a la vez y ahí está lo que tú dices, una cuerda como tónica y la otra ahí sigue el sonido. Claro, Así y que, bueno, y al ejecutar, por ejemplo, yo por ejemplo cuando toco, generalmente uso dos formas de tocar, digamos que, bueno, tú puedes hacer la melodía que está cantando la persona acompañas tocando la melodía, doblando la melodía, puedes hacer una segunda voz también, que lo uso menos, hacer la segunda voz. Generalmente combino la melodía y algunas secciones con segunda voz. Lo otro hago un esquema de acompañamiento, un esquema rítmico melódico, que va como ahí haciendo un colchoncito sobre el canto.
¿ya? Porque si tú escuchas el Ravel, tiene una especie de, una cosa como de, muy de letanía, muy de como, ¿ah? Como de, a mí se me ocurre como de raga de repente, te fijas, como que va acompañando, así va, entonces va generando toda una cosa, un ambiente del canto, porque la gracia del Ravel es que vaya como potenciando la tensión de lo que se va cantando. Eso ya tiene que ver como acompañante, porque cuando tú quieres acompañar, quieres acercarte a generar una hacer foco, digamos, de lo que se está cantando. Y en eso, claro, y otro elemento que yo uso harto es tocar una cuerda, la melodía, y usar la otra como un pedal, que es lo que usa la guitarra campesina también, ¿me entiendes? Tú cuando tocas por transporte tienes notas que van en muchas, vas tocando una melodía y va una cuerda o varias cuerdas como pedal, haciendo tónica y dominante. Y ese elemento también se integra, digamos, a la sonoridad del Ravel, que también se escucha los Ravel en la música medieval o en la música centro, digamos, mediterránea, digamos. En todas las variedades que hay de instrumentos similares al Ravel o al Rabab. Qué Pero bueno, obviamente aquí tendría que tener un carácter propio, ¿me entiendes? Distinto. Una cosa que yo, bueno, se escucha lo que está en el ambiente, es que muchas veces uno usa las cadencias, las típicas cadencias que se usan en el canto a los poetas. Tan, 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 ta, ta, tan, 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 esa cosa, Sí. como que le llora, digamos, tú vas acompañando y en las esperas hace la típica cadencia que se escucha en el canto a los poetas. Te fijas, como que le viene mucho al Ravel. Entonces, pero cuando yo empecé a tocar Ravel, bueno, a mí me pasó el primer Ravel que yo conocí, me lo pasó Patricia Chavarría, una gran investigadora, una persona súper importante hoy día porque está poniendo a disposición un material importante en relación a la cultura tradicional, música, video, y está produciendo mucho conocimiento en relación al tema de la cultura tradicional. Bueno, yo llegué a Concepción a estudiar el año 83, 84, ¿ya? Y desde esa época yo me sumé al trabajo que estaba haciendo ella en ese momento. Yo iba a acompañar, yo tocaba un poco de arpa, entonces entré como, ahí enganché como que iba a tocar, como tocando arpa en un recital de romances español. Versiones chilenas y versiones españolas. Y ahí obviamente había que tocar Ravel, y me pasaron un Ravel y ahí conocí el Ravel, ¿me entiendes? Y ahí empecé a manejar, y teníamos un Ravel de caja, pero el que más usábamos en ese momento era uno de calabaza. ¿Y qué tal los sonidos entre los dos? Similares, mira, sí, el de calabaza igual tiene una sonoridad bien especial. Es difícil, yo no tengo un Ravel de calabaza aquí, pero sí, no suena tan fuerte como podría sonar uno de caja, digamos, pero tampoco necesita sonar más fuerte. Hoy día hay unos Raveles que suenan muy fuerte. Yo tengo uno de los que yo hice que suena muy fuerte. Y mi compadre Celso, que vive aquí un poco más, aquí también ha hecho Raveles, porque en mi cuadra aquí donde yo vivo, habemos dos constructores de Raveles. Buena. Ya. Y los de él igual suenan bastante fuertes. Entonces, de repente, cuando tú estás tocando, tienes que hacer algo para que no suene tan fuerte, porque la idea no es que tape todo el Ravel, ¿me entiendes? O sea, por mucho que tú quieras que tu instrumento suene mucho, no debe sonar más de lo que debe. Ese es otro elemento igual interesante de tener en cuenta, ¿me entiendes? Porque en el fondo lo que quieres es acompañar, no tapar la música. Entonces muchas veces pasa eso, si el Ravel es muy sonoro, va a tener que uno que hacer algo para que no suene tocar con más suavidad. Claro. No sé si Manana tiene alguna consulta. No, yo lo estoy escuchando encantada porque estoy aprendiendo. Bien, tú sabes, Fernando, que no hay mucha bibliografía al respecto, ya nos leímos todo lo que se podía leer. Es una tesis que no conseguir, que sé que anda por ahí, que no me ha llegado, que la he estado tratando de tener, que si por ahí la tiene o sabes de alguien que me la pueda dar, porque
es lo único que no ha alcanzado. Entonces me parece maravilloso poder escuchar de primera fuente un poco cómo es la contemporaneidad del instrumento, ¿no? Pero sí, yo lo que creo que lo más importante en esta oportunidad es que, Roberto, tú te hagas preguntas que te van quedando con esta primera experiencia que tienes, con esta revisión que hiciste del instrumento que tú estás explorando y que decidiste digitalizar a través de este proyecto. Sí, bueno, no logré escuchar muy bien, pero creo que hacía referencia a que yo hablara del instrumento, ¿cierto? O sea, tú tienes una propuesta ahí con al hacer tu Ravel, tú tienes tu propuesta de construcción, ¿cierto? Intentaste probablemente solucionar algún elemento técnico, pensaste en que de tal manera, o eligiendo tal madera o tal otra, o tal grosor, o tal ancho de la caja, iba a generar una sonoridad con tal carácter. Entonces, no sé, aprovechamos de Claro, preguntarte, mira, ¿cómo ves tu proceso? bueno, yo primero siempre trato de agradecerle a Alejandro Rebolledo, de Lutería Maulina, de ahí de la región del Maule, cerca de Curicó, en Tutuquén. Yo lo conocí, y fui a su taller y él me mostró un Ravel y yo quedé fascinado y fue al que le pedí la plantilla, con la cual yo hice el primero y, y bueno, siempre estoy ahí dándole las gracias por haberme un poco heredado porque luego me doy cuenta en la investigación que hay una escuela maulina asociada al Ravel igual, ahí en la sexta y en la séptima región. Entonces, también me alegra saber que recibo el saber de un poco rescatando una línea ancestral que no veía, pero que estaba igual. Y bueno, a lo largo de mi camino como constructor, yo siempre voy tratando de rescatar madera y de escuchar, de conversarle sobre todo a las personas antiguas. Voy a buscarlo ahí entre medio de algunos cerros. Por ejemplo, yo ahora habito cerca de Pucón, Villarrica, y acá hay un constructor, el constructor de guitarra Silvia, que hace arpa, un caballero muy antiguo, se llama, no me olvidé el nombre en este momento, pero el de guitarra Silvia, que vive cerca de Licanray. Y entonces a estas personas yo les escucho y me comentan, sí, mira, el canelo es muy bueno para instrumentos. Luego en otro momento conozco a otra persona en otro contexto, por ejemplo en Santiago, que es un luthier de violines también, que trabajaba con su hermana en el Crown Plaza, y me comenta que el lingue es espectacular para instrumentos de cuerda frotada. Pero yo a la vez voy tratando de conectar todo esto con lo que yo puedo obtener, porque mi concepto de trabajo es el rescate y no la compra, mucho menos la depredación del bosque, sino que también voy ahí con bastante respeto por la vida del bosque. Y lo que yo tenía, por ejemplo, para este Ravel, era un canelo que me había regalado un vecino de acá de Pucón, eh, 3 años, y él lo tenía guardado hace mucho más tiempo. De hecho, él me compró el primer Ravel que fabriqué yo, lo tiene guardadillo, y me convidó el canelo que yo tenía guardado. Acá este mástil es de guaye, de un guaye que yo reciclé de una mueblería de acá también. Ahora, el guaye es bastante poco duro para efectos de clavija, pero yo le puse unos refuerzos de nogal, que es un nogal que me regaló mi propio maestro, se llama Juan Benavides Oliva, es de Angol, y también el diapasón es del mismo nogal. Todavía guardo yo, bueno, en realidad lo que yo dejo como, entre comillas, desperdicio del taller son mínimas cositas de madera que cuando voy a ponerla al fuego las saco de nuevo, porque encuentro mucha utilidad y de verdad que el tema de la responsabilidad de la vida del bosque es trascendental. Para mí, yo no creo que eso sea algo que tengan que hacer todos, sino que es lo que yo hago y es lo que me identifica y lo que me hace creer en mi trabajo y ser feliz también con mi trabajo. También le agregué
el puente de Encino, que justamente este tipo de ensayo o escrito que hay de Carlos Lavín, del Ravel y los instrumentos chilenos, describe varias de estas maderas. Ahí cuando yo la estaba leyendo, veía, mira, este Ravel tiene encina, tiene nogal, tiene canelo, tiene lingue, las clavijas son de lingue, también hechas por mí, y tiene un tiracordal de cobre que le hicimos también para conservar una apariencia bastante clásica que era lo que quería lograr en este instrumento. Me queda pendiente aprender a tocarlo, que creo que voy a tener que convocar aquí al profesor y estaré encantado de ser un alumno. Así que eso es lo que puedo decir. La tapa es de un Oregón que también he reciclado, fue un espejo antes, un espejo de una casa. Así que yo creo que es un gran instrumento, más allá de que todavía no lo podamos escuchar, porque no soy ravelista aún. Voy a interrumpir porque llegó un comentario que me parece fantástico, por lo tanto, no sé si tienes acceso a los comentarios o sí. ¿Tú puedes ver los comentarios? ¿Ahí me muestran? Eso, lo que te está mostrando, lo que te está compartiendo ahora en la pantalla, Tamara. Quería que si lo podía leer, tal vez tú mismo, ¿lo ves? El mensaje que mandó Celso Hernández para ti. Dice, a ver si alcanzo a ver. ¿Lo puedes ver en la pantalla? De las manos de un luthier, Raveles ha construido sus van frotando, dando placer al oído. Yo he construido más de uno sin tener conocimiento. En madera y calabaza, a según mi entendimiento. A su salud, compadre Fernando. Salud, compadre Celso. Salud, pues entonces. Sus cuerdas van flotando, pone. Sus cuerdas van flotando. Oye, es que lo que pasa es que es muy bien, muchas gracias, Celso. Ahí está el arte, el arte, la poesía y el cariño. Juan Fernando ahí, muchas gracias Juan Fernando, siguiendo nuestro trabajo desde Angol. Allá me formé, la misma manera de allá. Un amigo. Qué bien. ¿No iba a comentar algo, Fernando, respecto de lo mismo, a raíz de lo que envió Celso? Bueno, no, comentar eso. Celso, bueno, es un hombre que trabaja en la construcción, es un gran... Celso Hernández y su señora Silvia Gutiérrez tienen un centro patrimonial, un centro cultural en su casa, se llama Centro Curarrehue, y es un lugar precioso, porque ahí hay mucha cultura tradicional. Y bueno, da la casualidad que Celso también se construyó un Ravel hace tiempo y ha construido 2 o 3 Raveles muy buenos también. Y es interesante porque él, digamos, claro, no es un músico, toca Ravel igual, pero no es que se dedica a eso. Sin embargo, el Ravel le quedó bastante bueno. Tiene 3 Raveles que yo le conozco muy buenos. Qué bueno. Eso es lo lindo del Ravel, por eso yo cuando te comenté que me inicié en esto para entrar, porque yo trabajaba casi puras cuerdas pulsadas. Entonces, con este proyecto intento acercarme a las cuerdas frotadas y el Ravel me abraza, es como muy humilde en su aspecto. Y me va a enseñar un montón porque, claro, no tiene mucha exigencia. Y yo me pongo la exigencia, me pongo transparento que no son cualquier exigencia, estoy ahí viendo, observando cada detalle, tomando apuntes, estudiando. La idea es compartir planos del instrumento para que igual, porque yo cuando hice el primero no encontré por ningún lado información, y si bien hay bastantes constructores a lo largo del país, muchas veces, bueno, yo por ejemplo no manejaba mucho internet, entonces también puede existir el caso de alguien que no se comunique tanto por ese medio y quiera
googlear o hacer y que aparezca todo el plano y también qué tipo de maderas, conceptos. Sí, yo pienso que lo que hay hasta aquí son propuestas, ¿me entiendes? Hay como rabeles físicamente existentes, digamos, que vienen, son antiguos, que existen, digamos. Hay uno en la biblioteca, o sea, sí, y está este de la señora que comentábamos hace un rato. Ese rabel existe, supongo que se podrá revisar, o se ha revisado, o ya se ha estudiado. Y creo que tiene que haber todavía un proceso de diálogo entre ejecutantes y constructores, ¿me entiendes? Porque aquí en el fondo o ideal que haya un constructor que ejecute, ¿me entiendes? Que sepa lo que quiere hacer sonar, ¿me entiendes? Eso sería y probablemente hay, ¿me entiendes? Yo no, tampoco, Sí. este mundo del Ravel tampoco, que no es una cosa tan masiva, ni tan, no está, digamos así, yo creo que hay muchos ravelistas, gente que tiene su Ravel y que lo toca en su medio, o en el conjunto folclórico donde participa, pero no es una cosa tampoco tan masiva y tan estandarizada, o que haya una regla, una escuela del Ravel. Entonces vemos personas que cultivamos el instrumento y hemos participado yo llevo años usándolo y incluyéndolo en los trabajos donde participo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que hay, ¿me entiendes? Todavía falta quizás, todavía mucho que hacer para que el instrumento tenga, digamos, una plantilla un poco más estandarizada, por decir así. Ahora, también habría que preguntarse si es necesario que sea estándar, ¿me entiendes? Porque como se ve, hay una necesidad personal de ser creativo con el Ravel, o sea, de recrearlo en el fondo. Claro, yo creo que, pero por lo menos tener una plantilla con la cual poder experimentar en el futuro también es muy útil, que a eso es lo que vamos con el proyecto, poder entregar algo que se pueda modificar al estilo que quiera cada uno, pero que esté. Oye, me enviaron un saludo a Marianela Anacona Robles. Es un bello instrumento, dice Marianela. Bueno, Marianela yo la conozco, yo quiero comentar porque su hijo participaba en este taller que yo les comentaba hace un rato, ¿ya? Y él es un muy buen rabelista, por ahí hay algunos registros de cuando era bien chiquitito tocando rabel. Entonces por ahí hay varios cultores, algunos no son muy, o sea, no lo han dejado. Eso pasa con el rabel, que de repente no tiene tanto uso, ¿me entiendes? No es tan así como, entonces uno lo toca, lo deja de tocar. Yo igual, hay momentos en que estoy tocando harto rabel, otro que lo dejo de tocar bastante tiempo. Bueno, yo quisiera contribuir un poco también poniendo en contexto que el proyecto este consiste en producir 6 rabeles, ¿ah? De los cuales, bueno, Roberto les va a contar qué es la decisión que ha tomado respecto a que hacer 6 similares, y eso ha ido cambiando precisamente por esta flexibilidad que tú dices, esta búsqueda que es individual, pero que en el caso de él, como está en un proceso de experimentación, lo va a llevar a dejar más de uno, ni siquiera no es que vaya a dejar una plantilla como digna de imitar, sino que es una búsqueda que está poniendo a disposición. De eso se trata el proyecto. Súper, me parece muy bien, porque en el fondo yo creo que lo que va a ser importante que pase es que esos rabeles lleguen a ser tocados y en el uso y en la conversación del uso ese salgan detalles. Mira, esto se siente más cómodo, esta sonoridad, ¿cómo lograr esta sonoridad? Me gustaría que, no sé, yo creo que ese proceso sería muy interesante que ocurra para que no sea una cosa solo de construirlo, sino que también tribute a la musicalidad a la cual debe sumarse este instrumento, Sin donde se duda. debe integrar. Sí, es muy importante. Bueno, ahí hablábamos con el equipo de trabajo sobre los modelos que vamos a construir. Tenemos ya definido parte de lo que va a ser la construcción de los otros 5 modelos. Hay un modelo que es uno que igual nombraron, que es el que está en la Universidad de Chile, creo que es. Tú me lo nombraste en nuestra conversación, me parece. El de Melina, que es emblemático también.
Y bueno, ahí, mientras vamos desarrollando esos modelos, yo creo que seguro van apareciendo, pero son esos tres los elegidos por el momento para desarrollar. Nosotros tuvimos nuestra conversación hace como un mes más o menos, Sí. y bueno, también transparentar que ahora sacamos el primero. Yo tuve un tema físico este mes que me costó un montón trabajar, ya estoy un poco más recuperado y vamos a retomar el proceso para cumplir con esto, porque igual cada vez que transmitimos al público en general, hablamos de estos objetivos, de estas visiones, y luego alguno puede preguntarse, oye, mira, ¿qué pasa en el tiempo con esto que nos dijeron que podía suceder o no? Yo lo transparento aquí y también doy esa excusa del por qué ahora vamos con el primero recién. Y bueno, el tema del tiempo tampoco es que sea algo que me vaya a presionar bastante, pero para mí igual es importante transparentarlo porque fue difícil, fue un momento muy difícil. Desarrollé ahí un tema con una pierna, no me podía parar, no podía trabajar, se detuvo el tema del Ravel y ahora lo retomé y hace una semana pude volver al taller y ya espero poder cumplir con los objetivos del equipo y del proyecto en general. Así que igual por mi parte, que como generamos esta expectativa al público, yo quiero responder con esta expectativa y tengo el compromiso, así que también transparentarlo hacia todas y hacia todos. Tal vez la pregunta que quería es, ¿los van a tocar? ¿Cómo? Mira, Carolina Díaz, yo le conozco a Carolina. Digo que Eso, justo lo estaba digo que la pregunta que queda ahora al aire es que ¿quién va a tocar esos rabeles? ¿A dónde van a llegar? ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí Carolina está. Vamos a definirlo. Yo creo que tengo más o menos una idea de por lo menos uno. Mira, dice Carolina Díaz, que le conozco, yo es una gran amiga, aprendí bastante de su canto, me parece, cada vez que la escuché fue algo muy profundo. Lo hablamos con Fernando. Eso que uno puede percibir en ese canto antiguo es como la historia de vida en la voz de la persona. Y creo que también tiene que ver con la ejecución del instrumento y la historia de vida que uno puede escuchar y imaginarse tal vez. A mí me pasaban muchas cosas con el canto de Carolina y dice, se agradece y felicito por generar este espacio. Soy del Maule, se dice que aquí hubo orquesta de Rabeles. Aún no encuentro ninguno, no lo conozco más que por oralidad. Me encantaría explorar el Ravel y sumarlo a mi oficio de cantora. Un abrazo, Roberto, admiro tu modo de ver la vida. Gracias, Carolina. Igual la admiración es mutua. Bueno, les invito como a tratar nos llevamos 40 minutos, un poquito más, la idea es como poder, no sé, Fernando, si hay algún tema puntual que te podría relevar en esta conversación, porque ya hemos hablado de la característica del sonido, hemos hablado también de los elementos que serían constructivos esenciales, por decirlo de alguna manera, y luego del universo sonoro al cual corresponde. Quizás me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito más de eso según tu experiencia, ya que llevas bastantes años y conoces a Ravel, tienes un bagaje que nos pueda nutrir en nuestra investigación. Bueno, mira, ese es un tema que está como proceso en mi caso personal. Yo siempre estoy reflexionando sobre el tema de la sonoridad de la música tradicional. ¿Te fijas? Porque como te decía hace un rato, yo he tenido la posibilidad de trabajar con Patricia Chavarría, he tenido acceso al archivo de cultura tradicional que Patricia tiene a disposición, a otro archivo fabuloso que hay de Raúl Díaz, de Temuco, por ejemplo, que ha puesto a disposición en YouTube
muchos cultores haciendo música tradicional. Entonces, si uno se pone ahí a trabajar, a escuchar esa música, empieza a... Primero, hay un elemento que creo que es súper importante. Probablemente una persona que de buena primera se pone a escuchar cultores naturales, va a encontrar que cantan, no sé, esta viejita de 80 años que canta, a lo mejor no es lo que espera, ¿me entiendes? No va a encontrar una voz prístina, una ejecución así como no sé qué, o muy parecida, va a ser, y además que suena raro, ¿me entiendes? Estoy así como caricaturizando un poco, pero yo creo que hace falta entrenarse un poco en escuchar a los cultores, porque yo llevo años escuchando y cada vez que escucho descubro cosas nuevas. Yo te pongo un caso ahí, no sé, una polca que estudié, el registro lo estudié hace 20 años atrás, 25 años atrás, y lo transcribí. Después lo volví a estudiar 10 años más adelante, lo volví a revisar y encontré totalmente distinto lo que escribí, lo que revisé. Y lo hago ahora y vuelvo a escuchar cosas distintas. Entonces, mi capacidad de escuchar esta música tradicional ha ido cambiando con los años. Porque en el fondo soy capaz de identificar cosas que en un momento me parecían extrañas y yo las trataba de asimilar a mi formación, a mi estructuración auditiva, a mi formación musical, ¿ya? Entonces, o a mi música occidental, por decir así. Entonces, escucho una cosa y la asimilo a lo que se parece a lo que yo conozco. Después de mucho estudiar y tratar, y uno empieza a darse cuenta que allá hay cosas que obedecen a una técnica, a una forma de hacer sonar la guitarra, ¿ya? Estoy hablando de la guitarra porque no puedo hablar del Ravel, ¿me entiendes? No tengo elementos para hablar del Ravel, pero sí de la guitarra en función de la sonoridad de la música campesina, ¿te fijas? Entonces cuando tú empiezas a ver que la guitarra tiene una forma de hacerse sonar, hay estructuras armónicas, hay estructuras rítmico-melódicas que se hacen, que se transmiten por generaciones y que también las encuentras dispersas a través del país, ¿me entiendes? En distintas partes y tienen una cosa en común. Entonces esta guitarra chilena, esta guitarra es propia. Todavía falta estudiarla, todavía falta difundirla mucho más desde ese universo sonoro, respetando o acercándose, que es lo que yo trato dentro de mis capacidades, ¿me entiendes? También dentro de mis capacidades. Hay cosas que yo te digo, no sé, de repente hay una señora que se llama la señora Deidamia, Veloso, que tú escuchas tocar a la señora Deidamia y la verdad que es una maestra tocando la guitarra en la forma que tiene de ejecutar la guitarra. Estamos hablando de una persona mayor. Escuchamos a la señora Otilia Yáñez, un vals que tú lo escuchas, es escuchar un vals de partitura de principios o finales del 1800, ese vals de partitura que tenía varias secciones y tenía toda una serie de elementos, fue grabado el año 80, registrado el año 80, por una señora ya de edad tocándolo, ¿te fijas? Pero ya esa música que venía, ¿cierto? A lo mejor en partitura o en pianola, se tocaba, pasó a la tradición y se convirtió y se asimiló a esta sonoridad y se integró a la guitarra y formó parte de un universo sonoro familiar, probablemente acompañando fiestas o momentos de la vida de esta cantora, o de esta intérprete, cantora, decir, no intérprete, no puedo decir que no es la función así como artista, sino, o sea que la función de la cantora es una función tal como de la santiguadora o de la te fijas, de la yerbatera, de la huerta, es una de las funciones más que tiene la mujer campesina, por decir así, o el hombre campesino también, ¿te fijas? Entonces, cuando tú empiezas a descubrir esta belleza natural propia que tiene una forma, además necesitas tú estudiar una forma de pulsar la guitarra para que te suene esa sonoridad. Pues yo uso la técnica que yo uso, te pongo caso, yo estudié flamenco y me costó mucho lograr la técnica para sonar flamenco, que mi guitarra suene flamenca, ¿me entiendes? Rasgueo, punteos, picado, una serie de cosas, ¿te fijas? Entonces tú necesitas hacer una serie de cosas para que no suene solo la partitura, sino que suene la sonoridad, el universo sonoro. Esa misma cosa pasa si tú quieres tocar un vals peruano, ¿cierto? Tienes que buscarle y en la música tradicional campesina también.
hay que darse ese tiempo de estudiar esa sonoridad hasta conseguir ese sonido, ¿ya? Y eso está pasando, ¿me entiendes? Yo no digo que no es novedad, hay mucha gente que está en este proceso, ¿me entiendes? Hay mucha gente que está en este proceso hoy día escuchando y están grabando y están mostrando su trabajo. Está en un proceso, ¿me entiendes? Se está revitalizando, está mirando con un ojo no tan transformador, no que yo veo esto es cierto y lo arreglo, lo transformo para adecuarlo al gusto, digamos, popular, sino con una mirada más respetuosa y tratando de aprender de esta sonoridad. Entonces, lo único que puedo decir es que si existe esta sonoridad en la música tradicional, el Ravel ha participado históricamente, ¿me entiendes? Porque esta sonoridad no tiene que ver probablemente viene desde antes de la historia, ¿me entiendes? Viene con el hombre mismo, ha estado en este territorio desde, vamos atrás, ¿cierto? Desde antes que llegaron los españoles, ya había un sonido aquí, ya había gente haciendo sonidos, ¿te fijas? Obviamente con el tiempo se han ido sumando, ¿cierto? Distintas músicas, ya fuertemente la música europea, ¿cierto? Con las polcas, los valses, y hoy día, ¿cierto? Con nosotros fuertemente la música mexicana en el campo, se ha sumado y se ha integrado. Nuestra música chilena, mexicana, los mexicanos que se tocan en el campo aquí son chilenos, ¿entiendes? No son iguales que la música mexicana de México, pero es nuestra música que se ha ido mezclando. Entonces, en todo eso hay una sonoridad, ¿te fijas? Y esa sonoridad es la que hay que estudiar, o acercarse, o conocerla, sensibilizarse a esa. Y probablemente de ahí puede salir un aporte novedoso o muy identificatorio, digamos, de nuestra música. No sé perdonen que los interrumpa, Fernando, está demasiado interesante lo que estás diciendo. Yo soy música y estoy fascinada escuchando eso de la sonoridad, de conectarse con el territorio sonoro también. Pero tengo que interrumpirlos porque hay una pregunta que hicieron por el Facebook y que nos está apareciendo acá, que le hace una persona que se llama Sergio Aurelio. Primero él comenta y dice, en la viola da gamba también se plantea que la intensidad o volumen del instrumento es algo secundario, ya que se tocaba en espacios íntimos como el Ravel. Eso lo comenta por lo que hablamos al principio. El cello también cambió, o sea, el cello en cambio está pensado para las salas de concierto, obvio, porque es grande. Y él dice, por favor, ¿podrían comentar más sobre el arco? Esa es su pregunta. Ahora sobre el arco. Sobre el arco. Mira, fue lo que cuando nos conocimos con Fernando ahí, dijo, eso es algo que tienen pendiente, me dijo, ustedes tienen que trabajarlo harto todavía como constructores porque... Ahí coméntanos, pues, Fernando. No, en realidad los arcos de Ravel generalmente son un palo con mechas, ¿me entiendes? Así bien rústico, bien tieso. Y la verdad que ahí es donde uno empieza a usar técnicas, ¿me entiendes? Yo, en mi forma de usar el arco, uso algo de la escuela de la viola da gamba, ¿me entiendes? Solo por porque en el fondo, de repente, aquí no tengo ningún problema en que yo utilice elementos, ¿me entiendes? No se trata de ser purista, sino cosas que te facilitan el control sobre la cuerda, ¿me entiendes? Porque pasa igual. Si nosotros miramos también, y yo me sumo a eso, los que tocamos Ravel no somos expertos en Ravel, ¿no? Aquí no hay como un concertista superior en violín, ¿cierto? Un concertista superior en violín. La mayoría tocamos guitarra y entre esas cosas tocamos el Ravel. Por lo tanto, no es un instrumento así que esté elaborado, desarrollado a tal nivel que tenga... Entonces tenemos problemas de afinación, tenemos problemas de cómo va el arco sobre la cuerda, ¿me entiendes tú? Entonces, no sé, por ejemplo, yo aquí tengo un arco, tengo un arco de Ravel, déjame, no sé si para mostrárselo. Aquí tenemos un arco de Ravel. Yo no me acuerdo de dónde conseguí este arco, pero estaba hecho para un Ravel, ¿te fijas? Y una clavija para apretar Sí. la cuerda pasa por aquí. Para la tensión. Claro, no es muy largo, ¿te fijas? Tiene poquitos pelos en líneas generales, ¿sí? Y se usa. Ya, yo cuando uso el Ravel, generalmente pongo mi dedo aquí
en las crines, digamos, porque esto me ayuda a tener más control sobre el paso del arco sobre las cuerdas, ¿ya? Yo puedo hacer un poquito más de presión o menos, ahí tengo más control, ¿ya? Eso, ¿me entiendes? No se toma como lo tomaría, digamos, un violonchelista, no lo tomo así, ¿ya? Sino que lo tomo de esta manera, ¿te fijas? Así, mucha gente lo toma así, ¿me entiendes? Así, pero para mí me sale más cómodo tomarlo de esta manera, ¿cierto? Y con el dedo aquí, que me permite un poquito más de control sobre el movimiento sobre las cuerdas y de la tensión sobre el arco. Eso es lo que yo puedo hablar de mi uso personal, ¿ah? También uso un arco de violín, ¿cierto? Porque es más cómodo en el sentido de es más liviano, es más, ¿me entiendes? Tengo este arco, yo tengo otro arco de violín que lo tengo preparado para Ravel, que está arqueado, digamos, no, está así, digamos, la cuerda está más tirante y tiene como un arco de viola antiguo, ¿me entiendes? Así, no como un arco de violín. Y claro, y no lo tomo tan de la punta, ¿me entiendes? Sino que para tener un poco más de contrapeso lo tomo más al medio. Ya, pero eso tiene que ver con las decisiones que uno toma como ejecutante para tener control sobre el arco, ¿me entiendes? Porque el arco no es tan fácil de tocarlo. El arco no es una cosa tan así que tú llegas y tocaste porque suena bastante rasposo si no tienes cuidado al tocar con el arco. Entonces eso necesita bastante trabajo. Veía los modelos más antiguos con un arco bastante pronunciado de arco, sí, sí, hay algunos que son un arco así como arco y flecha, ¿me entiendes? Y cortito. Pero como digo, ahí está, si tú puedes alguien podía tocar con un arco así perfectamente, pero si tú quieres tocar, bueno, en mi caso yo también uso el Ravel y lo he estado usando para hacer música medieval, música renacentista, ¿me entiendes? Entonces de repente lo usas de una manera distinta, para una sonoridad y una música distinta. Y luego lo uso para la música tradicional chilena, ¿me entiendes? Y cambia mi forma de tocar cuando estoy haciendo una cosa y yo haciendo la otra. Chicos, sí, estamos como para ir cerrando y tenemos una pregunta que se las planteo porque es un comentario que Erwin Luengo nos pregunta que si es posible escuchar un Ravel porque él nunca ha escuchado uno. No sé si tú, Fernando, tienes a mano tu instrumento, porque verdad que, o sea, pienso que entre los auditores puede ser totalmente un enigma como suena, porque no es un instrumento conocido como bien sabemos, ¿no? No, aquí tengo entonces mi Ravel, te voy a mostrar. Este Ravel es un Ravel que está hecho de una guitarra vieja, ¿ya? Y la verdad que lo hice muy rústicamente porque la verdad era un Ravel que le iba a pasar a un alumno para que estudiara conmigo. Yo no tenía mi Ravel y me faltaba, mi alumno no tenía Ravel, entonces yo hice un Ravel para que estudie. Entonces tampoco lo hice con mucho detalle. Y al final es el Ravel que uso más yo ahora, ¿me entiendes? Muy lindo. Sí, bueno, lo aproveché. Aquí está la parte de adelante de la guitarra, está puesto acá atrás. Además de que quedó como muy adornado. Claro, quedó. Y bueno, y vamos a ver el arco. No sé si se escucha bien, ¿se escucha? Sí. Voy a meter la técnica con 2 cuerdas. Bueno, eso, más o menos. No. Como ven,
igual, como no toco mucho Ravel, necesito tocar un buen rato antes de conectarme con el instrumento, porque Sí, seguro. yo creo que hay que tener alta experticia para tocar el Ravel. Y a mí me pasa, yo cuando tengo que tocar Ravel toco hasta que me siento que y dejo de tocar y otra vez vuelvo a cero. Fernando, Muchas pero te gracias. agradecemos un montón porque no lo teníamos previsto y Erwin está muy contento, dice que él lo escucha como música celta y es verdad que a todos nos remonta una música como muy, muy ancestral y rústica, como decimos, ¿no? De algún modo, y estamos satisfaciendo la curiosidad que es comprensible de quienes nunca lo han escuchado, así que de todas maneras, obvio que no es un concierto, ni una tocata, no es una presentación, pero te agradecemos mucho haber hecho esta pequeña muestra para los auditores, las auditoras. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todas las auditoras, los auditores por habernos acompañado. Hemos tenido muy buena interactividad en esta jornada. Esto, como les decíamos, va a quedar grabado, después va a estar en el canal de YouTube de nuestro proyecto, así que va a estar totalmente disponible y nos va a quedar a todos como un apoyo en este proceso que estamos buscando de poder conocer mejor el Ravel y también aportar al Ravel en la actualidad. Así que bueno, Roberto, yo me voy a retirar para que ustedes puedan ahí cerrar juntos, que se conocen mejor. Les doy las gracias a Fernando de parte del proyecto, encantadísima de conocerte. Así que espero que nos gustaría poder sí, y te aviso, terminar el proyecto con ya algo más como una tocata o algo así. Así que para que vamos pensando si te tinca o con quiénes podríamos hacer algo para que lo vayamos dando vuelta. Y eso tendría que ser como en noviembre y tenemos tiempo para irlo como definiendo. Si es que te gustaría participar, nos encantaría que nos acompañaras también en esa etapa. Así que los dejo muy encantada, honrada de haber estado siendo parte de esta jornada. Gracias, Roberto, y te dejo de anfitrión entonces para que puedas hacer el cierre con Fernando. Hasta luego, Fernando, encantada. Chao, chao. Bueno, yo agradecer la invitación. Nosotros ya habíamos conversado en una oportunidad con Roberto y otra vez, bueno, hablar de música, hablar de instrumentos, hablar de esta pasión que es construir. Bueno, yo no soy un constructor así como lo hago por necesidad y de vez en cuando, pero la verdad que es meterse con la madera, meterse con los instrumentos, buscar el detalle, buscar la sonoridad, es una cosa, pero realmente que te regala el alma. Y yo me gustaría tener la posibilidad de ponerme ahí a construir unos 6 Raveles al hilo, sería hace tiempo es un privilegio, me voy a meter al taller a trabajar, yo digo al taller, pero construyo en cualquier parte. Me dan ganas, siempre como un sueño poder dedicarle tiempo a la construcción, nunca he pensado en hacer así como para vender, sino para mí, para darme el gusto de construir el instrumento, que es realmente una belleza. Así que bueno, agradecer la invitación, encantado de participar, y en lo que pueda ayudar, yo, como ya te lo he dicho ya, encantado, estoy a total disposición. Eso. Muchas gracias, Fernando. Bueno, reitero ese agradecimiento de todos los consejos que me traspasaste en la primera conversación, los cuales yo pude plasmar en el instrumento que quedó pendiente del sonido, porque todavía, como bien tú lo dijiste, tú ya llevas muchos años de experiencia y yo estuve probándolo un poco y dije, mira, hay que darle un rato para conectarse, respirar. Muchas veces cuando hay nerviosismo, sobre todo cuando le pongo las cuerdas. Yo le pongo las cuerdas a un instrumento y es como ahí pasan muchas cosas que el Ravel reacciona de una forma inesperada. Así que eso, te agradezco mucho. Fue de gran inspiración la conversación que tuve contigo, de mucho aprendizaje. Agradecido profundamente. Y quedo ahí con el tema de ser alumno, ¿eh? Necesito aprender ahora, porque en este contexto actual no tengo nadie que me pruebe el instrumento para poder hacer comparaciones. Entonces, ahí
necesito Bueno, ahí vamos a ponerme ver ahí. la forma de programarlo. Pero sí, Genial. súper. Encantado, Fernando. Muchas gracias a todas y a todas las personas que estuvieron acá presentes, al maestro Erwin, que me mandaba un saludo ahí al final, que es un maestro de estructura en aluminio, otro oficio que yo también exploré en mi caminar. Me considero un carpintero en varios aspectos, así que gracias a todas y a todos por los comentarios y el estar atento a lo que sucede y atentas con este instrumento que es maravilloso, el Ravel. Vamos que el Ravel viene para quedarse aún más. Tamara, ¿estás por ahí? Tamara es nuestra compañera encargada de los controles. Gracias, Fernando. Gracias, Alberto. Hermosa conversación, me encantó. A mí en lo personal me gustó mucho porque aprendí harto. Así que, bueno, ojalá nos encontremos en vivo en algún momento para poder compartir. Súper. Un abrazo, voy a Encantado. finalizar la transmisión ahora y voy a compartir esto en mis redes, también en las redes del proyecto, por supuesto, y va a quedar también el video en YouTube. Lo vamos a subir al canal de YouTube para que tal vez personas que anden investigando den con él y también aprendan. Eso. Un Gracias, abrazo, Tamara. que tengan buena noche. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Fernando. Chao, encantado.